Bueno, hoy día vamos a entrar en la corte. ¿Listos? ¿Les gusta entrar en la corte? ¿No tanto? A mí no. Bueno, hoy no tenemos mucha opción. Hoy día vamos a entrar en la corte. Ahí nos va a llevar el apóstol Pablo, empezando esta carta a los romanos. Vamos a estar hablando en esta serie del perdón. Felizmente vamos a la corte, vamos a hablar del perdón, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sentido que ha cometido un pecado imperdonable? ¿Alguna vez ha observado a personas que piensan que ellos no necesitan el perdón, pero están muy seguros de que tal vez tú o tal vez otras personas sí lo necesitan, pero tal vez ni se califican para tenerlo? Bueno, queremos empezar a entender cómo funciona realmente el perdón delante de Dios. Tal vez Dios mediante nos va a dar la oportunidad de hablar del perdón en nuestras vidas, pero primero, y para eso tenemos que entender el perdón ante Dios, porque ahí es donde todo comienza. Entonces, vamos a entrar hoy en la corte y vamos a empezar a ver qué es lo que Pablo hace y dice al principio de esta carta a los romanos. Si miraron la introducción, el resumen del libro de los Romanos, habrán visto que la carta a los romanos fue escrita por Pablo a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Había en esa iglesia judíos y no judíos, o sea, gentiles, judíos y gentiles, y a veces había un poco de tensión entre ellos por diferentes razones. Al principio era probablemente una iglesia de judíos. Con el tiempo se iban añadiendo algunos no judíos. Luego expulsaron a los judíos de Roma y vino a ser una iglesia únicamente de no judíos. O sea, personas que no tenían nada de las tradiciones judaicas, de las reglas de comida, de vestimenta, de todas las cosas que observaban los judíos. Y después, con el tiempo, fueron permitidos y regresan. Entonces, durante un tiempo fue una iglesia de los judíos, era su iglesia. Y después, en otro tiempo, era la iglesia de los gentiles. No había judíos. Pero cuando regresan, como que hay estas tensiones, porque los judíos eran muy religiosos, obviamente, y ellos opinaban que todos deberían de hacer las cosas que ellos hacían. Pues eso es lo que la palabra de Dios dice, según ellos. Muchas cosas, tenían muchas reglas. Y los gentiles, no sé qué habrán pensado, pero habrán pensado, estos son demasiado legalistas, ellos quieren controlar las vidas de todos, y entonces había esas tensiones, un grupo juzgando al otro grupo y el otro grupo menospreciando los prejuicios del grupo tan religioso, etc. Había tensiones. Entonces Pablo quiere ayudar a la iglesia a poder llevarse bien. Entonces, Pablo comienza, como hemos escuchado, hablando del evangelio del Señor Jesucristo. Él dice que es un apóstol apartado para anunciar el evangelio, el mensaje, las buenas noticias acerca de Jesús. Y él dice, esto fue fue prometido en el Antiguo Testamento, este evangelio, y ahora ha sido manifestado el Señor Jesucristo, y ahora el evangelio está aquí para ser proclamado. Y Pablo dice, yo estoy ansioso de anunciar también para ustedes en Roma el evangelio, las buenas nuevas acerca del Señor. Y como leyó Nelson hace un ratito, en el versículo 16, Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo
el que cree. Ya empezamos a ver cómo Pablo empieza a aplicar las verdades del Evangelio a todos. Él no está haciendo diferencias. Él menciona, él dice, es la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, es para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo, de que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, tiene poder. Es el poder que nos salva. Es el único poder y el único mensaje que puede salvar a un ser humano de sus pecados. Y Pablo dice que salva a todos por igual, al judío y al griego. Y él tiende a darle lugar al judío. Él era judío y él le da su lugar al judío. Él dice al judío primeramente. Jesús vino primeramente a Israel. Vino para todos, pero primero vino a Israel. Entonces les concede su lugar, podríamos decir su lugar de privilegio, reconociendo, ¿verdad?, la historia bíblica, que Dios formó la nación de Israel, escogió a Abraham su padre, Él obró a través de ellos y a través de ellos Él trajo a Cristo al mundo. Pero la salvación es para todos. Y Él dice en el versículo 17 algo muy clave, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esto va a ser una frase clave en toda esta primera parte de Romanos que vamos a estar viendo del capítulo 1 al 5, no hoy día, pero eso es lo que vamos a estar viendo este mes para entender cómo funciona el perdón. ¿Cómo funciona el perdón? Él habla de la justicia de Dios. Esta es una justicia, bueno, la vamos a ir entendiendo más cada semana, pero solamente sepan que es algo clave en entender la justicia de Dios. Podríamos decir que tiene que ver con estar bien con Dios, ¿verdad? Una justicia de parte de Dios. Y sabemos ya de antemano que es por fe. Pero vamos a entrar en la corte. ¿Les parece? ¿Tienen miedo? ¿Sí? No sé si esto va a sonar bien, pero no bien. Orden en el tribunal. Todos vamos a entrar y usted puede tomar su asiento donde corresponde. Me encantó, estábamos haciendo un estudio con los varones el año pasado y estábamos usando una guía de estudio con un ministerio que se llama Through the Word, a través de la palabra. Estábamos estudiando Romanos, muchos de ustedes participaron en eso, varones, pero me encantó cómo él presentó estos primeros capítulos. Entonces quiero usar esos conceptos porque creo que nos orienta, nos ayuda a entender qué es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces, estamos en el tribunal de Dios. Entran las personas, entramos nosotros. Cada uno tome su lugar según corresponde, ¿verdad? Los impíos, ¿verdad? Las personas inmorales, las personas sobremanera pecaminosas, las personas que no viven de acuerdo con lo que Dios manda, vienen, ellos ya saben qué lugar les corresponde, ellos vienen aquí a la mesa de la defensa, ellos saben, nosotros somos los acusados aquí, y ellos vienen y toman su asiento. De repente usted se identifica y se sienta ahí con los impíos, con los, podríamos decir, los corrompidos por su pecado. Hay otros que entran y se sientan más atrás, son los incrédulos, son como los ateos, los agnósticos, los humanistas, los que ni creen en esas cosas de Dios y de la Biblia y todo lo demás. Ellos ni saben por qué están ahí, todo les parece una farsa. Ahí se sientan tal vez para poder reírse, ahí en la última banca, burlarse. Y luego entran los religiosos, entre los cuales en este caso en la iglesia de Roma estaban los creyentes judíos. Tal vez algunos de nosotros tendrían que ocupar el lugar con ellos.
Y ellos entran, ellos ya saben qué lugar les corresponde. Ellos van y empiezan a sentarse en el jurado. Uno de ellos casi quiere quitarle el lugar al juez, quiere agarrar su mazo porque está listo para declarar ya el veredicto y la sentencia y todo lo demás. Pero ahí toman su lugar los religiosos en el jurado, que ellos tienen la palabra de Dios, ellos saben qué es lo correcto y ellos están listos para señalar y juzgar justamente según la justicia, ¿verdad? Entonces Pablo se levanta de la mesa del fiscal, podríamos decir, y él empieza a presentar el caso contra los acusados. Y dice en el versículo 18, leyendo hasta el versículo 23, ya saben cómo a veces los abogados estaban ya listos y él empieza a hacer su argumento desde la primera palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y podemos ya ver al jurado diciendo así es. O sea, esto no va a tomar mucho tiempo. O sea, vamos a tener veredicto rapidito, ¿verdad? Ellos saben, o sea, lo que Pablo está presentando es exactamente lo que ellos saben. O sea, desde la creación del mundo, uno sabe que Dios existe. Y esto, Pablo ya está empezando a levantar la vista. Él no solamente está mirando a los acusados, él está mirando a la gente de la fila de atrás, ¿verdad? Los que ni creen en eso. Y él dice, así que ellos no tienen excusa, porque ellos saben que hay un Dios y no lo han querido buscar ni obedecer. Están sin excusa. Él dice, ¿verdad? Ellos dirán, no, vamos a decir, somos agnósticos, no sabemos si hay un Dios. Pablo dice, él presenta la evidencia. El universo muestra que hay un creador. Él les va a decir, la conciencia de ustedes, al saber discernir entre el bien y el mal, muestra que ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Él dice que ellos restringen o suprimen ese conocimiento, la verdad. Dice en los Salmos, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La evidencia que Pablo está presentando aquí, nos dice que la persona que dice que no cree en Dios, está restringiendo, está suprimiendo lo que él realmente sabe en su corazón. De repente él ni sabe que lo está haciendo, pero de que sabe, sabe. A veces estamos en un estado de negación cuando decimos, no, eso no es cierto, y ni lo creemos. Pero es algo que sabemos y estamos negando. Así es la situación
hasta de los que están sentados atrás. Entonces Pablo empieza presentando el caso contra, desde la perspectiva de los judíos, contra los gentiles, contra los paganos, contra los que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, contra los idólatras, los que tienen otras religiones y todo lo demás. Él presenta varios ejemplos de hasta qué punto llegan las personas cuando no quieren reconocer a Dios. Y después concluye esta parte en el versículo 28 y dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, aunque conocen el decreto de Dios, dice Pablo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El jurado no necesita más evidencia, ¿verdad? Las cosas están muy claras. A sabiendas, las personas han rechazado a Dios, han ido por su propio camino, y eso les ha llevado, o sea, él dice, Dios básicamente dice, muy bien, eso es lo que quieren, eso es lo que pueden tener. Y ellos, hay una decadencia moral en la persona, en la sociedad, en la civilización, y vemos esas características. Entonces, curiosamente, Pablo da la vuelta. Deja de mirar a los acusados y a los que están sentados atrás. Él da la vuelta y mira a los que tomaron asiento en el jurado. Y sin pausa, él continúa en el capítulo 2, versículos 1 a 3. Y él dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. No sé si en esa lista que Pablo daba de la descripción de la decadencia moral de los que rechazan a Dios, si alguna de esas cosas dice, o sea, nos cae a nosotros. Y él empieza a hablar de los religiosos, que son muy buenos para señalar el pecado de otros. Y dice, cuando tú estás señalando, fíjate que tú estás señalando algo que hay en tu vida también. Te estás condenando cuando estás juzgando. Dice versículo 2, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y ahí ellos dicen amén. El juicio de Dios cae sobre ellos que practican esas cosas. Pero Pablo dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? O sea, si tú cometes las mismas cosas que ellos, ¿crees que tú vas a escapar? Dice en el versículo 5 y el versículo 6, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
A veces no hay arrepentimiento porque uno no ve necesidad de ello. Triste. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Pablo, o sea, él está como con metralleta o algo, o sea, nadie sale vivo de esta cosa. O sea, él ha condenado a todos los que están en la corte. Solo el juez mismo se libra, pero todos los demás, no importa dónde uno entró y se sentó, todos están condenados. Los irreligiosos y los religiosos. Él continúa después en los versículos 11 y 12 y dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa dónde uno nació, en qué familia creció. A Dios no le importa si uno es judío, es gentil, rico, pobre, hombre, mujer. Dios mira a todos por igual y Él juzga según la verdad. Él les dice a los religiosos un poco después, hablando específicamente Pablo con los que son judíos, sus hermanos de carne, él dice, tú llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. O sea, podemos pensar muchas veces las personas que profesan la fe en Cristo y tienen la palabra de Dios, a veces podemos ser muy buenos para juzgar. Porque sabemos la verdad. Sabemos cómo deben ser las cosas. Y eso es lo que Pablo les dice y lo que Pablo nos dice. Dice, tú te apoyas en la ley, la palabra, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido. Te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Y luego él les dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? O sea, podemos recordar la vez que a Jesús le trajeron la mujer tomada en adulterio en el mismo acto y la traen ante Jesús y dicen, la ley dice que la debemos apedrear. ¿Qué dices tú? Y él dice, el que entre ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice que se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Muchas teorías sobre lo que él escribía, porque no lo sabemos. Pero uno por uno, empezando con el mayor, empezaron a irse los que la habían traído. Los religiosos, la gente bien pulida, la gente bien perfecta, la gente bien santa, es pecadora también. Y Pablo dice, por lo tanto, cuando tú juzgas, te estás condenando a ti mismo, porque tú haces las mismas cosas.
Solo esa persona lo sabe y Dios lo sabe. Pero los santurrones son pecadurrones. Todos estamos bajo el pecado. Nadie está exento de esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestro antepasado Adán. Nadie está exento. Podemos avanzar mucho en la vida cristiana, pero el pecado todavía está ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Pablo va a empezar sus alegatos finales. Todos están muy callados y silenciosos. Todos tienen miedo de decir cualquier cosa porque no quieren ser señalados, porque ya han sido más que señalados todos en la corte. Entonces, él concluye citando las escrituras de los religiosos, de los judíos, citando las escrituras del Antiguo Testamento. Él empieza sus alegatos finales en el capítulo 3, versículo 9. Entonces vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros, los judíos, los santos, los que estamos procurando obedecer a Dios? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. O sea, Pablo dice, necesitan arrimar todas sus sillas aquí a la mesa de los acusados. No importa si son judíos, si son gentiles, si han sido muy obedientes a Dios, eso es bueno. Si han sido muy desobedientes a Dios, eso es malo y trae consecuencias. Todos están culpados ante Dios y tienen que venir y tomar asiento en la mesa de los acusados. Dice, como está escrito, cita el Antiguo Testamento, versículo tras versículo del Antiguo Testamento. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y podemos saltar, él empieza a describir su boca, su lengua, sus labios, sus pies, todo, están todos corrompidos, todos llenos de veneno, de áspides y de todo lo demás. Y dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, Pablo ha terminado sus primeras acusaciones. Todos quedamos culpables porque nadie es justo. La verdad es que si queremos hablar del perdón, tenemos que empezar hablando de la culpa. Porque si no somos culpables de nada, no necesitamos el perdón. Ese fue el problema de los fariseos en el día de Jesús. Ese es el problema con algunos de los que se entraron y se sentaron en el jurado, porque ellos conocen la palabra, pero no ven que la palabra les culpa a ellos. No pueden ver que ellos necesitan del perdón de Dios. Si vamos a alcanzar el perdón de Dios, primero tenemos que abrazar la culpabilidad de todo ser humano. Que Dios es justo, que Dios es un Dios contra el pecado, airado. Dios es amor, pero Dios no es solamente amor. Dios es amor y santidad y justicia y perdón y clemencia, y Dios tiene todos sus atributos.
Escuché esta semana, creo que el día de ayer, de uno que estaba en un estacionamiento y vio a un hombre que estaba golpeando violentamente a su mujer. Supone que era su mujer. Dice que él sentía miedo, tenía como 20 años, el hombre era como el doble de su tamaño y estaba golpeando brutalmente a esta mujer. Y dice, yo sentí miedo, pero yo sentí ira, sentí enojo. Y él dijo, ¿estaba bien que yo sintiera ira en ese momento con lo que yo estaba viendo? A veces sentimos que como Dios es amor, Dios no puede ser airado, Dios no puede enojarse con el mal. El problema es que no entendemos realmente la gravedad del mal. Hasta cuando estamos leyendo esa lista, algunas de las cosas decimos, bueno, eso no está tan mal, eso tampoco, bueno, eso sí, no, pero esto no. Pero tenemos que entender desde la perspectiva de un Dios santo que ha establecido las reglas del juego, qué se permite, qué no se permite, cómo tenemos que conducirnos. Infringir las leyes de Dios no es poca cosa y acarrea una sentencia eterna. Como dijo Pablo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte eterna, separación de Dios. Entonces, Pablo da un resumen de lo que él ha dicho. Romanos 3:19, conclusión y resumen, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y eso es lo que hemos visto en el tribunal. Todos están culpables. Ya sabemos cuál es el veredicto, o sea, ya sabemos. Culpables, todos culpables. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, obedecerle más a Dios no te va a ayudar. Sigues siendo culpable. Y dice que la palabra de Dios, la ley, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Los judíos decían, no, nosotros tenemos la ley, nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Y Pablo dice, pero eso no te justifica, porque tú también has quebrantado la ley. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? La ley solo revela el pecado que tienes. No puede corregir el problema del pecado. Y dice, y esto nos lleva a lo que vamos a estar viendo la próxima semana y en las semanas que vienen. Todos culpables, todos condenados, todos bajo la ira de Dios, sin esperanza y sin excusa. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley no pudo ayudar porque obedecer no te quita el pecado que ya has cometido y también vas a seguir cometiendo. Aparte de la ley, la justicia de Dios, una justicia que no viene por medio de obedecer a la ley, sino una justicia que viene de parte de Dios, ha sido manifestada, ha sido revelada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos culpables, todos condenados,
Pero a todos los que creen, hay una justicia que Dios otorga, que no viene por medio de nuestra obediencia, sino viene por medio de la fe en Dios. Entonces, Pablo quiere ayudarnos a entender que no importa si hemos avanzado mucho en la vida cristiana o si ni hemos abrazado el Evangelio, todos empezamos en el mismo lugar y no hay distinción. Todos estamos o estuvimos sentados en la mesa de los acusados. Es que a veces se nos da amnesia del Evangelio. Nos olvidamos quiénes éramos y quiénes somos sin Cristo. Empezamos o el enemigo empieza a engañarnos por el avance que vemos en nuestra vida. Pablo dice un poco más adelante en la carta a los Romanos: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Pablo sabe si algo bueno sale de él no fue la fuente, fue un fruto del Espíritu Santo. De nosotros no sale el bien, entonces no podemos jactarnos. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que si vamos a juzgar a otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y también a entender que como en la mesa de los acusados no hay distinción, no hay nadie que queda excluido de la oferta de la justicia de Dios por medio de la fe. A veces nos sentimos imperdonables, pero Pablo dice: no hay distinción, todos son pecadores y la única esperanza va a ser Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Pedimos que obres en nuestros corazones y nos ayudes a entender, Señor, el perdón. Ayúdanos, Señor, a no juzgar a otros. Ayúdanos, Señor, a no sentir ni hacer entender que algunos son imperdonables. Señor, no hay distinción. Todos estamos bajo el pecado. Pedimos que nos ayudes a entender lo que tú has hecho por nosotros en Jesucristo en las semanas que vienen. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a estar aquí adelante por un momento. Si usted necesita oración o tiene preguntas.